Vamos a pedirle a los niños que pasen a sus clases. Los niños pequeños y grandes, no importa. Abra su Biblia en esta mañana en Lucas 15. ¿Se acuerdan que la semana pasada dije que íbamos a estar hablando sobre evangelismo este domingo? Entonces hoy vamos a desviarnos un poquito de Efesios, que es lo que hemos venido enseñando durante varios meses. Y hoy nos vamos a ir a Lucas 15. Pero antes déjeme contarle una historia. Y empiezo con esta historia que vemos aquí, del Titanic. En abril de 1912, el mundo observaba maravillosamente este barco llamado el Titanic, que todo el mundo conoce, el más grande, lujoso de su época. Era tan grande, tan popular, que el que hizo el barco dijo el barco que ni Dios podía hundir. Y se hundió un par de días después. Todos conocemos la historia. Pero en medio de ese viaje iba un hombre que entendía algo mucho más importante que el lujo, el dinero, la seguridad. Su nombre era John Harper. Harper era un pastor, un evangelista escocés, apasionado por predicar el evangelio. Él se convirtió a los 14 años de edad y desde esa edad empezó a evangelizar apasionadamente, a hablar de Cristo en todo lugar, en todo momento. Viajaba por todo el mundo predicando el evangelio. De hecho, él tomó el barco porque venía rumbo hacia acá, hacia Chicago, hacia la iglesia Moody Church. Él venía a predicar acá. Pero durante el viaje, conocemos la historia, el barco choca contra un iceberg y empieza a hundirse. Pero lo más impresionante de esta historia son los testimonios que cuentan acerca de este pastor. Porque la gente corría desesperada tratando de salvar sus vidas en el momento de la tragedia. Pero Harper iba acompañado de su hija pequeña de 6 años. Harper enviudó y su hija solo lo tenía a él. Pero vean lo que hizo este hombre. Este hombre llegó y puso a su hija en uno de los botes salvavidas, se aseguró de que ella estuviera salva. Y luego regresó a cubierta y empezó a caminar entre las personas, preguntando y gritando: eres salvo, tienes a Cristo, has nacido de nuevo. No estaba repartiendo religión, no estaba hablando moralidad. Estaba tratando de apuntar a las personas a Cristo antes de entrar a una eternidad sin Él. Después, cuando el barco comenzó a hundirse, él saltó al agua e incluso cuando terminó flotando en las aguas heladas del Atlántico, seguía compartiendo el evangelio con otros sobrevivientes. Conocemos la historia porque uno de esos testigos es el que la relata. Uno de ellos, años después, un testigo, dijo: yo fui el último convertido de John Harper. Harper le preguntó al joven: ¿eres salvo? Llegó: joven, ¿eres salvo? Y le predicó en Hechos 16:31 y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí, en medio de la muerte. Finalmente, Harper fue llevado por una ola al fondo del océano. Pero sus últimas palabras fueron hacia este joven que dio testimonio después: eres salvo. Y la pregunta aquí es: ¿qué produjo esa urgencia y esa pasión de predicar el evangelio en este hombre? Harper entendía algo que Jesús enseña claramente en Lucas 15, lo que vamos a ver esta mañana, que las personas sin Dios están perdidas. Y el problema es que muchas veces la iglesia pierde esa pasión
y esa urgencia por compartir de Cristo. Nos acostumbramos tanto al Evangelio que olvidamos que cada persona a nuestro alrededor tiene un alma eterna. Y Jesús veía a las multitudes con compasión, veía a las personas atrapadas en el pecado, veía a ovejas perdidas sin pastor. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Lucas 15 nos muestra precisamente el corazón de Dios buscando lo perdido. Así que acompáñeme en esta mañana a Lucas capítulo 15. El tema de esta mañana es el corazón de Dios por los perdidos. La idea central es que evangelizamos porque las personas están perdidas en su pecado y Dios nos ha enviado a anunciar las buenas noticias de salvación en Jesucristo. El domingo pasado estuvimos hablando en Efesios 4 que Cristo hace crecer su iglesia cuando cada miembro cumple su misión, cumple su función dentro del cuerpo. Hablamos de que la iglesia no crece verdaderamente solo por programas estratégicos o actividades, sino cuando cada creyente sirve, se edifica y participa activamente en la obra de Cristo. Y una de las funciones más importantes de la iglesia es llevar el evangelio. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en Lucas 15. Ahí vamos a ver en el pasaje que los fariseos eran expertos en la religión, conocían la ley, asistían a las reuniones, pero mientras Jesús estaba buscando los pecadores, ellos le criticaban y murmuraban. Eso hacían los fariseos. Y ese es el peligro de la iglesia hoy también, que podemos acostumbrarnos a simplemente a un sistema religioso y olvidar nuestro amor y pasión por los perdidos, porque el corazón del evangelio siempre nos mueve hacia afuera. Y el buen pastor no se quedó ahí con las 99, sino que salió a buscar la oveja perdida. Vamos a leer en Lucas 15, del versículo 1 al 7. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos, a los vecinos, diciendo: alégresen conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces vamos a estar en este texto en esta mañana y vamos a ir al primer punto. El evangelismo comienza entendiendo que hay personas perdidas. Jesús contó acá en Lucas 15, él habla sobre 3 parábolas, 3 historias. La primera es la oveja perdida, después habla la moneda perdida y después habla sobre el hijo pródigo. Esas 3 parábolas están en este capítulo 15. Los fariseos lo criticaban porque él hablaba, se juntaba y se sentaba con pecadores. Y a través de esta historia Jesús mostró que Dios busca activamente a los perdidos y se goza cuando un pecador se arrepiente. Pero acá en Lucas vemos un contraste entre un corazón religioso que desprecia al pecador y el corazón misericordioso de Dios que sale a rescatarlo. Vean lo que nos dice Lucas en los primeros 2 capítulos. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores
se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Lo primero que vemos acá es que Jesús estaba rodeada de personas quebrantadas en ese momento, pecadores rechazados por la sociedad religiosa. Pero también ahí estaban los fariseos, personas religiosas. Jesús veía a los pecadores con compasión, y es importante notar esto. Jesús no significa que estaba aprobando su pecado, pero sí se acercaba a ellos para llamarlos al arrepentimiento y ofrecerles salvación. Pero a lo contrario, al opuesto de esto, también tenemos a los fariseos. El corazón religioso que más bien se aleja del pecador. Y después está Cristo, el corazón de Cristo que busca al pecador. Aquí vemos la oveja que está perdida, la moneda está perdida y el hijo que está perdido en el capítulo 15. Y esto es el estado espiritual de cualquier persona que está sin Cristo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos nacemos en pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Y la consecuencia de eso es porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Entonces la Biblia describe al ser humano como perdido, como esa oveja que Lucas o que Jesús contó la historia. Una persona perdida está separada de Dios, es esclavo del pecado y está bajo condenación. Y aquí hay algo importante para la iglesia: nunca tendremos la pasión que tuvo John Harper por evangelizar si olvidamos de dónde nos rescató Dios a nosotros mismos. Porque antes de ser encontrados, nosotros éramos esa oveja perdida. Y esto me lleva al segundo punto. El segundo punto es: ¿qué es evangelismo? ¿Qué es evangelismo? No sé si usted está familiarizado con esta palabra, pero déjeme explicarle. Acá en el verso 1 y 2 de Lucas, después de que Cristo habla o se reúne con pecadores y con fariseos, Jesús empieza a contar esta historia, esta parábola. Y veamos qué es lo que dice Jesús. Versos 3 y 4. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Y note aquí la palabra perdida, porque es muy importante. En el original, en el griego, esta palabra significa que algo perdido es algo destruido, algo arruinado, algo extraviado, algo que va camino a perecer. No habla simplemente de algo que no encuentra el camino. Si usted entiende el contexto de la historia, cuando Jesús está hablando acá de un pastor y ovejas, todos sabemos que las ovejas eran completamente dependientes del pastor. Si una oveja de estas se perdía, la oveja no podía volver sola al rebaño, porque dependía completamente del pastor. El pastor era la que alimentaba a la oveja, la que la protegía de depredadores. Eran animales torpes, que si se alejaban del rebaño y si se perdían, no podían volver por sí mismos. O sea, para una oveja estar perdida era una sentencia de muerte. Ese animal ya estaba muerto completamente, por decirlo así. Y en ese contexto, Jesús conecta directamente esto con el Evangelio, porque el Evangelio comienza entendiendo qué significa estar perdido. Y estar perdido es estar separado de Dios.
es estar bajo condenación, es estar sin esperanza eterna. Pero la buena noticia, del Evangelio no solo tiene que ver con el sentido cuando estamos perdidos, sino cuando entendemos la mala noticia de nuestro pecado. El Evangelio es la buena noticia, porque Cristo vino a eso, precisamente a buscar lo que estaba perdido. Como dijo Jesucristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El evangelismo es anunciar las buenas noticias, que Cristo vino a rescatar y a buscar lo que estaba perdido. Eso básicamente es el evangelio. Evangelismo es un acto de anunciar fielmente el mensaje de Jesucristo, llamando a las personas al arrepentimiento, a la fe en Él para salvación y reconciliación con Dios. Eso es evangelismo. Ahora yo pregunto, ¿a cuántas personas has evangelizado esta semana? Bueno, tal vez no. Digamos, ¿a cuántas personas has evangelizado en este mes? ¿Por qué no tenemos la misma pasión que tenía este hombre, John Harper? No sé si usted por alguna razón se siente culpable de no hacerlo, pero si se siente culpable, bienvenido al club, porque todos estamos en ese mismo barco. Pero la culpa no es lo que motiva la evangelización. Hay un dato que dice que alrededor de 160,000 personas mueren cada día, y la mayoría mueren sin Cristo. Pero la motivación correcta para el evangelismo no nace de la culpa, nace de un corazón transformado por el evangelio. La motivación principal no es obligación o culpa, sino amor por aquel que nos salvó. Esa es la motivación por el evangelismo. Eso es lo que hacía a John Harper una persona apasionada por predicar el evangelio. Un creyente que ha perdido asombro o gratitud por la gracia de Dios normalmente pierde la pasión por evangelizar. Quien entiende la profundidad de su pecado y la grandeza de la gracia de Dios ama más a Cristo. Quien minimiza su pecado ama poco, adora poco y evangeliza poco. Nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios. Esto va a crear para nosotros un corazón sensible para los perdidos. Cuando yo entiendo quién era yo, cuando yo entiendo que yo era esa oveja perdida, cuando yo entiendo que yo estaba sin Dios, sin esperanza, en condenación, en juicio, yo empiezo a tener una perspectiva eterna. Y eso produce en mí el querer ir y compartir de Cristo con todo mundo. Vamos al punto 3. El punto 3 dice, el evangelismo refleja el corazón del buen pastor. El evangelismo refleja el corazón del buen pastor. Y ahí continúa en el versículo del 5 al 7 del capítulo 15. Dice, al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos, a los vecinos, diciéndoles, alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y aquí vemos algo hermoso, profundo. La oveja perdida no encuentra al pastor. El pastor encuentra a la oveja perdida. La oveja está desorientada, indefensa, incapaz de regresar sola, pero el pastor es el que toma la iniciativa de ir a buscarla. Y ese es el corazón de Dios por los pecadores. Aquí Jesús muestra el corazón del pastor. El pastor es el que toma la iniciativa. Mira lo que dice Lucas 19:10 más adelante. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso vino Cristo a este mundo. El Evangelio comienza con Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios.
No fuimos salvos por nuestros propios méritos, sino por la misericordia del pastor. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos de que no es porque yo soy muy carga o muy bueno o muy religioso o porque yo dejé muchas cosas, cuando tenemos que solo fue por misericordia y gracia, eso me hace responder en un corazón de gratitud, de adoración a Dios. Cuando el pastor encuentra a la oveja, después dice, no la abandona, ni la obliga a regresar sola. No es que él llegó, encontró la oveja ahí perdida y la agarró y la empezó a golpear y la empezó a regañar, le empezó a decir, vuélvase para allá porque por su culpa ando aquí perdiendo el tiempo y he tenido que venir y dejar las otras 99 solas. No, esa no fue la actitud del pastor. La actitud del pastor, vea lo que dice en el verso, es que él la carga sobre sus hombros. Y eso apunta al amor y el sacrificio de Cristo para rescatar a un pecador. Como Cristo cargó sobre sí mismo el peso de nuestro pecado para traernos de regreso a Dios. Eso es lo que representa esta imagen hermosa. Cristo cargando sobre sus hombros mi pecado y tu pecado. La salvación sí tuvo un gran costo. No es que la salvación no tuvo costo. El costo fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo sacrificó todo por ti y por mí. Y esta es la imagen de la cruz. Jesús cargó sobre sus hombros nuestro pecado. Y aquí está la conexión con el evangelismo. Así como el buen pastor salió a buscar a los perdidos, la iglesia también debe salir a buscar a los perdidos. Ahora nos toca a nosotros. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El evangelismo bíblico no es esperar pasivamente a las personas a que vengan, es salir a buscarlas como lo hizo el buen pastor. Jesús lo sacrificó todo y ahora nosotros, ¿cómo vamos a responder a ese sacrificio? Tal vez usted diga, no, es que la verdad es que, bueno, yo no tengo mucho tiempo para andar evangelizando, la verdad es que me da vergüenza, no sé cómo empezar una conversación, no sé cómo hablar, me resulta incómodo. Y empiezan a poner un montón de excusas. Pero ¿cuál debería ser la actitud de nosotros después de entender lo que Jesús hizo? Deberíamos responder de la misma forma. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero déjeme continuar aquí en el verso 7 de Lucas. Porque hay algo hermoso acá en el verso 7. Porque el pastor regresa alegre, regresa gozoso. Dice el verso 7. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En las tres historias de Lucas, del capítulo 15, las tres historias contienen que hay celebración cuando encuentran lo perdido, cuando encuentra la oveja perdida, cuando encuentra la moneda perdida y cuando el hijo se encuentra con el padre. Hay una gran celebración en estas tres parábolas y eso revela el corazón del buen pastor. El cielo celebra un alma arrepentida, lo celebra. Cuando la iglesia participa fielmente en la misión de Cristo, está participando en algo, y escúcheme acá, algo que trae gozo al corazón de Dios. ¿Usted se imagina eso? Que eso trae gozo al corazón de Dios. Déjeme, le doy una ilustración de cómo funciona esto. Para todos los que tenemos niños pequeños, usted sabe que cuando uno llega a la casa y empieza a hacer un proyecto, el niño pequeño quiere venir a ayudar a papá. Y usted está ahí trabajando y el niño viene, realmente no tiene fuerzas para ayudar,
realmente no tiene capacidad, realmente no tiene conocimiento. A veces más bien lo que hace es que estorba más de lo que ayuda. Y esa es la verdad. Pero el niño pequeño ama a su padre y quiere participar con él. Él quiere hacer lo que hace papá. Él quiere estar involucrado en ese trabajo, en sus negocios, en sus asuntos. Porque en su corazoncito él dice, yo quiero estar con mi papá y yo quiero ayudarlo. Y el padre en amor, él se alegra de incluir al hijo en esa tarea. Aunque no ayude en nada, pero el papá se alegra de incluirlo a él. Ese niño pequeño somos nosotros muchas veces. Porque Dios es el que salva. Nosotros no convertimos a nadie cuando hacemos evangelismo. El poder pertenece a Dios. Nosotros somos instrumentos débiles en las manos de Dios. Pero Dios en su misericordia se deleita, se goza en usar a sus hijos. Dios, por alguna razón, no porque nos necesite, Él se alegra de que nosotros participemos en sus negocios, en las cosas del reino. Cuando yo amo a Dios, yo quiero estar involucrado en su trabajo. Y acá en Lucas 15:7 dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo y alegría en el cielo. Y esa debería ser nuestra actitud a la hora de participar con Dios, porque Él nos permite por gracia participar y poder compartir el evangelio con alegría, con gozo, poder participar con nuestro Señor. Ahora yo quería poner como este fundamento bíblico de lo que es evangelismo. Pero la meta de hoy es poder darle herramientas para poder evangelizar. Ahora lo vamos a anunciar al final, pero desde la semana pasada o hace 2 semanas estamos anunciando que el sábado vamos a ir a hacer evangelismo aquí a la comunidad. Entonces, por eso, la idea es darle algunos pasos o prácticos a la hora de evangelizar. Así que tome nota. Vamos a ver, punto 4, ¿cómo evangelizamos correctamente? Primero déjeme decirle algunas cosas que no son evangelismo, porque muchas veces la gente lo confunde. Evangelismo no es solamente invitar a personas a la iglesia. Eso no es evangelismo. Cuando alguien le dice, ven el domingo a mi iglesia, tenemos buena música, buenas actividades, eso es una invitación y está buenísimo que invitemos gente a la iglesia. Pero mucha gente piensa que porque invitó a su compañero de trabajo a venir a la iglesia, sale todo contento porque dice, ya lo evangelicé. Eso no es evangelismo. Y esa persona rechaza la invitación a venir a la iglesia, nunca se aparece en la iglesia, ¿y usted qué va a hacer? Tiene que evangelizarlo. No se trata de que esté en la iglesia, Dios quiera que sí, que venga, pero se trata que reciba a Cristo en su corazón. Tenemos que hacer el trabajo de evangelizarlo. Entonces no se trata solo de invitarlo a la iglesia. Evangelismo no es solamente hablar de Dios al azar. Por ejemplo, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar, Dios quiere ayudarte con esos problemas. Eso puede sonar espiritual, puede sonar bonito, pero si no se habla de pecado, de arrepentimiento, de Cristo en la salvación a través del evangelio, no es evangelismo, porque muchas religiones hablan acerca de Dios, y si yo no explico bien lo que es el evangelio, eso no es evangelismo. El evangelismo apunta específicamente a Cristo crucificado y resucitado. Y ya vamos a hablar un poquito más de esto. Evangelismo no es moralismo. ¿Qué es moralismo? Tienes que dejar de tomar, dejar las malas palabras, ser una mejor persona. Tienes que ser mejor. Eso no es evangelismo. No tiene nada que ver con el evangelismo.
El evangelio no comienza cambiando conductas externas, comienza con un corazón reconciliado con Dios. Así que esa no debe ser la motivación para evangelizar. Una persona puede mejorar moralmente y aún así seguir perdida sin Cristo. Así que no se trata de decirle que cambie para ser mejor persona. Evangelismo no es manipulación emocional. Si no aceptas a Cristo hoy, quizás hoy mismo te puedes morir en la noche y te vas para el infierno, hijo del diablo. Eso no es evangelismo. Manipular a la gente con temor. O por otro lado dicen, si aceptas a Jesús, nunca más vas a volver a tener problemas. Su matrimonio se va a arreglar inmediatamente. Vas a prosperar económicamente. Todo va a salir bien con sus hijos. Viene esa persona a la iglesia y no ve ningún cambio, se frustra y deja la iglesia. Eso no es evangelismo. No tiene nada que ver con evangelismo. Evangelismo no es discutir por debates o ganar argumentos. No es demostrar conocimiento, no es humillar a alguien, no es pelear por quién tiene la doctrina correcta. El propósito no es ganar argumentos, es llevar a las personas a Cristo con amor y verdad. Porque, ¿qué le sirve? Yo cada rato estoy en la calle hablándole y siempre me salen católicos, ¿verdad? Por todo lado. Y ponen sus argumentos. Y yo donde veo que está cerrado su argumento, lo dejo. ¿Para qué? Voy a pelear. Tal vez gane el argumento, pero pierde el alma. Entonces de nada me sirve. Lo dejo con algunas preguntas ahí, tal vez, pero no insisto. No se trata de ganar argumentos. Evangelismo no es esconder el pecado para no incomodar. Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero nunca le hablo de su pecado o de arrepentimiento. Sin entender la mala noticia del pecado, la buena noticia del evangelio pierde sentido. Entonces no se trata de eso. Evangelismo bíblico es anunciar claramente las buenas noticias de Jesucristo a personas perdidas con amor y verdad y dependencia del Espíritu Santo. Hasta aquí vamos bien. Ok, entonces, ¿cómo evangelizamos? Muchos, a la hora de decirle evangelismo, tienen temor, porque dicen, es que yo no sé qué decir. Y si me hacen preguntas difíciles, ¿qué voy a responder? Y si me rechazan, ¿qué voy a hacer? Pero el evangelio bíblico no significa que usted tenga que tener una maestría en teología. No se trata nada de eso. El evangelio es tan hermoso, tan sencillo, que hasta un niño de 5 años lo puede entender como un viejito de 95 años. Así que no tiene nada de difícil compartir el evangelio. El evangelismo es el acto de anunciar fielmente el mensaje de Jesucristo, llamando a las personas al arrepentimiento, a la fe en Él para la salvación y la reconciliación con Dios. Y vamos a ver algunos elementos importantes a la hora de evangelizar. Siempre tenemos que hablar sobre el problema del hombre, que es el pecado, la obra de Cristo, su muerte y resurrección, el propósito de la cruz, cargar los pecados, y el llamado que es al arrepentimiento y la fe. Estas cosas siempre tienen que ir a la hora de evangelizar. Entonces voy a enseñarle aquí algo práctico para recordar. Esto no es una fórmula, porque en el evangelismo no existen fórmulas. Hay gente o pastores ahí en las plataformas que dicen, esta es la mejor forma de hacer evangelismo en 1 minuto, como que si estuvieran vendiendo un producto. No se trata de que nosotros vamos a ir a vender el evangelio. No, esto no son fórmulas. Lo que yo quiero enseñarles es un patrón
una base bíblica, que tenga los elementos bíblicos para evangelizar. Pero no es una fórmula más mágica. Entonces, siempre algo para recordar, que en el evangelismo tienen que haber algunas cosas prácticas. Empezamos con Dios. Hablamos de pecado. Hablamos de la cruz. Hablamos del arrepentimiento y fe. Y después llevamos a las personas a una respuesta. Yo voy a imprimir esto y se lo voy a dar el próximo sábado, para que lo tengan presente y se lo vayan aprendiendo. Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen empezamos con Dios. Empieza con la buena noticia del amor de Dios. Empezamos con el Evangelio, la buena noticia. Juan 3:16. Si no se sabe este versículo, están problemas, porque necesita saber la Biblia. Si usted no se sabe Juan 3:16, es como que no sepa multiplicar 1 por 1. Necesitamos saber la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo lleva hacia Dios. Le comparte la buena noticia, le comparte acerca de lo que hizo Dios. Que este es el regalo que Dios te ofrece. ¿Qué nos dice este versículo acerca del amor de Dios? Y empezamos presentándole a Dios. Pero tal vez la persona va a decir, pero ¿por qué necesito a Dios? ¿Por qué? Si yo estoy aquí contento, en mi party, aquí feliz, con mis cervecitas, aquí con las salidas, buscando lo que la carne quiere, lo que yo quiero, mis deseos. ¿Por qué yo necesito a Dios? ¿Por qué la buena noticia? Y ahí es donde tenemos que compartir acerca de la mala noticia, que es el pecado. Un buen texto para eso es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o no alcanzan la gloria de Dios. Y ahí yo llevo a la persona a decirles, ¿sabes qué? Todos estamos en pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Y por esa consecuencia todos estamos condenados delante de Dios. Dios es un Dios justo. Y Dios no puede dejar a nadie por inocente si es culpable. Y si la persona dice, pero es que yo soy una persona buena, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, yo soy un buen ciudadano, pago mis impuestos. Y ahí usted lo lleva al estándar de la ley de Dios. Tal vez a la ley de la sociedad usted se ve como alguien bueno, pero la ley de Dios no es esa. La ley de Dios es un estándar más grande. Dios es un Dios santo. Y si usted rompió la ley de Dios, está condenado delante de Dios. Y ahí lo lleva a los 10 mandamientos que expresan el resumen de la ley de Dios. Y lo confronta con la ley de Dios. Por confrontarlo ahí, usted le dice, por ejemplo, 10 mandamientos, no mentirás. ¿Usted ha mentido alguna vez? Y ya ahí no tiene excusas. Y si sigue con los 10 mandamientos, ahí todos fallamos. Todos somos culpables delante de Dios. Por eso es importante dar la buena noticia y después dar la mala noticia del pecado. ¿Has cometido algún pecado alguna vez en tu vida? Son preguntas. La ley de Dios es santa y todos fallamos al estándar de Dios. Y cuando la persona está ahí, si entiende esto, lo llevamos a la cruz. Dios no ignoró nuestro pecado, hizo algo para resolverlo. La cruz, no sé si ahí lo ven bien. 1 Corintios 15, 3 y 4. Este versículo es básico también. El propósito de la cruz, pagar el precio. Y ahí le leemos, usted puede tenerlo eso marcado en su Biblia. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el propósito de la cruz. Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí le doy el propósito de la cruz.
por qué Cristo murió según este versículo? ¿Qué debe hacer una persona para recibir ese perdón? Y ahí, estando ahí, lo llevamos al arrepentimiento y la fe, y después hacia una respuesta. Es importante hablar del arrepentimiento. Mucha gente se queda con solo la buena noticia y después no hace nada más. O mucha gente simplemente le habla de Dios, pero no lleva a esta persona al arrepentimiento. El Evangelio en muchos lugares siempre nos lleva a confrontarnos a nosotros con nuestro pecado. Un buen verso es Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean. Y ahí usted le habla, ¿qué significa arrepentimiento? Yo sé que ustedes ya saben eso. ¿Qué significa creer? Arrepentimiento de una forma sencilla, es decirle, es dejar su pecado, cambiar. Usted necesita hacer un cambio, usted no puede seguir viviendo la forma que vivía antes. Creer es confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí usted lo lleva a esa persona a un arrepentimiento. Y después de escuchar estas verdades, queremos llevarlos a una respuesta. Y ahí sí, Romanos 10, 9 y 10, que es que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y ahí lo llevamos a una respuesta. Suena muy fácil, suena muy bonito, no siempre se va a dar la oportunidad de poder compartir con alguien el Evangelio de esta forma, pero al menos es importante que nosotros podamos compartir el Evangelio bíblicamente. No compartir solo por un lado del amor de Dios y no compartir acerca del arrepentimiento, o por otro lado solo juicio y no compartir acerca del amor de Dios. Es importante dar siempre el consejo completo de la palabra de Dios. Y en el Evangelio tienen que haber todos estos elementos. Es importante que hayan todos estos elementos. Algunas personas van a escuchar, algunas los van a rechazar, algunas van a tener preguntas, algunas van a cerrarle la puerta en la cara, pero el éxito no se mira en los resultados, sino en obedecer fielmente a Cristo. A eso somos llamados nosotros como iglesia, a obedecer a Cristo. Antes de evangelizar, siempre tenemos que orar, pedirle a Dios que nos dé el corazón por las personas, pedirle a Dios oportunidades para poder hacerlo. Siempre esté orando por eso, para que Dios les dé oportunidades para evangelizar. Cuando hable con alguien, hágalo de una forma educada, sonriendo, amable. No lo haga así como enojado, así como... No lo interrumpan, no discutan agresivamente con esa persona. No se desvíe del tema, no empiece a hablar de esto y termine hablando política. No, manténgase en el tema, no se meta en la cuestión de denominaciones y religiones y conspiraciones y debates, porque si no, no va a poder compartir el Evangelio. Y si no sabe algo, no invente las respuestas. Simplemente diga, no sé, muy buena pregunta, voy a investigarlo. No invente algo que no dice la Biblia. Es mejor, la humildad da más testimonio que la arrogancia. Pero no tenemos que ser expertos en teología para poder compartir el Evangelio. Todos podemos compartir el Evangelio y somos llamados a hacerlo. Entonces termino acá. Dice, cuando el Titanic se estaba hundiendo, la mayoría de personas estaban pensando en salvar su propia vida. Sin embargo, John Harper entendía algo más profundo. Él entendía que las almas son eternas.
Por eso sus últimas palabras no fueron: asegúrese de salvar su vida, corra, busque un bote salvavidas. Sino él exactamente entendió lo que dice Lucas 15, que Jesús vino a buscar a lo que estaba perdido. Jesús vino a buscar la oveja perdida, que éramos nosotros. Nosotros estábamos en esclavitud y sin esperanza, pero Cristo vino a buscarnos. Y la iglesia no puede olvidar esta verdad, porque cuando olvidamos de dónde nos rescató Dios, comenzamos a parecernos más a los fariseos, que solo estamos muy cómodos en la iglesia. Aquí estamos hablando mucho de religión, pero no estamos haciendo nada. Así que no seamos fariseos. Tenemos que responder como lo hizo el buen pastor. Todavía hay personas que están perdidas, muchas de ellas, en nuestra familia, en nuestros trabajos, nuestros vecinos, todos los que están alrededor de nosotros. Y Dios ha decidido usar la iglesia para evangelizar. ¿Qué tarea nos dio Dios como iglesia? Qué privilegio tan grande de poder participar y de poder saber que el cielo se goza cuando un pecador se arrepiente. Fuimos llamados a salir. Fuimos llamados a evangelizar. Y quizá hoy algunos necesitan reconocer que todavía son la oveja perdida. Tal vez has estado cerca de la religión, pero lejos de Cristo. Recuerda que todos estamos en este barco del Titanic. Todos estamos en el barco de la muerte. Todos vamos para el fondo del mar. Y si no me cree, véase en un espejo, que todo se va deteriorando. La pregunta es lo que dijo John Harper y lo que resuena en una eternidad. Eres salvo, eres salvo. Y hoy el buen pastor te está llamando a que puedas responder en arrepentimiento y fe. Pero también es un llamado para la iglesia. Es un tiempo para volver a responder como el buen pastor. Un tiempo para salir de nuestra comodidad, abrir nuestra boca, orar por los perdidos y ir a evangelizar. Así que, iglesia, este sábado que viene es la oportunidad perfecta para nosotros hacerlo y poner en práctica esto. La cita es este próximo sábado. Y recordar que esa oveja perdida fuimos nosotros. Y que fuimos rescatados y encontrados por el buen pastor. Amén. Muy bien, pongámonos de pie para orar y a orar a Dios con nuestras ofrendas.